Emilio Lozoya. Me da mucho gusto saludar para analizar este asunto al doctor José Antonio Crespo. Él es historiador, analista político y lo tenemos en vivo esta noche aquí en Contexto. Doctor Crespo, muy buenas noches y gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Muy bien, gracias. José Antonio Crespo, acabo de presentar esto. Le han dicho o le habían dicho que tuviera un bajo perfil. De acuerdo con esta información, no cumplió ese bajo perfil. Yo no dejo de preguntarme, bueno, el señor no puede ser ingenuo, sabe que todo el mundo trae un celular en la mano y que puede tomar una fotografía, incluso a escondidas, no como lo hizo la periodista Mendoza. ¿Ante qué estamos, en tu opinión? No, yo creo que quién sabe cuál habrá sido el cálculo que él hizo de poderse salir sin pensar que podía ocurrir esto, no sé. A mí me parece más que él se siente protegido. Ahorita ya vio que no les gustó que lo descubrieran y el escándalo que se hizo. Pero a mí me parece que él se siente protegido por la fiscalía y por eso le pareció pues, que no había mayor problema de irse a cenar. Sí hay una responsabilidad de la fiscalía. A pesar del acuerdo hablado del que ellos están señalando, de que habían acordado decir, oye, mantente en bajo perfil, ellos pudieron determinar que hubiera un arraigo domiciliario, es decir, no iba a estar en la cárcel como parte de los privilegios de ser testigo protegido, pero que tampoco pudiera salir libremente de su casa, es lo que se llama arraigo domiciliario. Y muchos pensábamos que esa era la situación. Por eso también cuando salieron las fotos, mucha gente dijo, pues que esto no es ilegal. Resulta que no es ilegal, porque fue parte de las condiciones que la propia fiscalía fijó para la situación de su testigo protegido, Emilio Lozoya. Ahora, lo hablaron, lo pactaron, oye, cuídate, no salgas demasiado, no vayas a lugares públicos, y él no cumplió. Bueno, pues puede venir ahí algún tipo de sanción, como tú lo decías, pero fue la fiscalía la que permitió que esto fuera legal. La fiscalía es la que le ha dado muchos privilegios a Lozoya. A cambio, se supone que de información firme, fidedigna, para poder llegar a aplicar la ley a peces más gordos. Esa es la idea de los testigos protegidos. Yo te bajo la pena, yo te genero condiciones mucho más favorables para que estés durante todo este proceso, pero tú me estás ofreciendo información firme, contundente, para yo poder ir por un pez más gordo que tú. De eso se trata. De lo contrario, es la justicia la que sale perdiendo frente al testigo protegido. Y hasta ahora lo que hemos visto es que en más de un año Lozoya no ha ofrecido esa información que él mismo prometió, información firme, contundente y sobre todo dirigida para los peces gordos. Porque uno puede decir, bueno, Lavalle, y de todas maneras no está firme la información. Puede decir uno, van sobre de Ricardo Anaya, que tampoco fue presidente, fue candidato presidencial, lo que hay una figura importante del PAN, pero no más importante orgánicamente que el exdirector de Pemex. Pero además resulta que las pruebas, los elementos para mandar a aprenderlo, pues son inconsistentes, como él mismo lo ha dicho, y la fiscalía no lo ha desmentido. Aquí no coinciden las fechas, aquí ya nos dijo el Congreso que nadie fue ese día, ni yo, ni los que ellos dicen que fue. En fin, yo ya no era diputado, una cantidad de inconsistencias que más bien lo que nos lleva a pensar a nosotros es, pues Emilio Lozoya está engañando a la fiscalía, no tiene esa información que dijo, y con Peña pues nada, tampoco, la idea era irse hacia arriba, pero no hay nada al respecto. Sabemos que en principio debe haber, que Peña se haya favorecido de Odebrecht, de la estafa maestra, de muchas otras cosas, pero así como pruebas contundentes que permitan efectivamente ejercer alguna orden de aprehensión, pues no hay nada hasta ahorita. Esa es la sensación justamente que se queda flotando en el ambiente, de acuerdo con lo que he sentido en la sociedad el día de hoy. O sea, una especie de burla con respecto a la impunidad, que es una de las cosas que flagelan a México. O sea, en concreto, el señor Enrique Peña Nieto, presunto culpable o no, está en España dándose vuelo. Videgaray, quién sabe dónde ande. El caso está que hasta ahorita los señalados, por ejemplo, tú mencionabas a Ricardo Anaya, qué bueno, si está involucrado que le den, pero no están los peces gordos y a fin de cuentas
Creo que la corrupción que se ha coagulado en las arterias de México y que le ha hecho tanto daño a México hasta hoy, hasta este momento, esta salida totalmente cínica deja la sensación de que hay personas que a lo mejor se robaron algo por hambre y están en la cárcel, y hay estos bribones que hicieron tanto daño, que estafaron de manera monumental y que están comiendo a todo lujo en un restaurante, gastando el dinero que quién sabe de dónde lo sacaron, ¿no? Pues sí, probablemente de lo que le dieron a él, que tampoco se lo han requisado. Hasta ahora se ha mantenido buena parte, por lo menos, de lo que le dio Odebrecht para sobornarlo, pues no se ha visto que se lo hayan requisado para devolverlo al pueblo, como dice el instituto, para devolver al pueblo lo robado. Entonces está viviendo una situación, sí, está viviendo una situación de privilegio y a cambio no está dando nada. Y ya llevamos más de un año. Yo creo que sí tendríamos que cuestionarnos, y creo que lo estamos haciendo como sociedad, incluyendo, por cierto, a muchos obradoristas, a mucha gente que está conforme con el gobierno, que apoya a la llamada Cuarta Transformación. He leído y oído que dicen, oye, pero esto no puede ser. No están a gusto con la situación de la fiscalía, no están a gusto con que el fiscal esté enfocando sus baterías sobre académicos, no porque los académicos o los científicos sean impolutos, no, pero realmente de lo que los están acusando es algo muy menor, y en cambio están descuidando toda esta situación que era el eje de combate a la impunidad. Es Odebrecht, es estafa maestra. Claro, ahí está Rosario Robles, pero sin tener un delito que justificara la prisión preventiva oficiosa. Ella fue acusada solo por omisión. Y además había mucha más gente. Pues en estafa maestra hay una cantidad de gente que estaba involucrada y solamente se centran sobre Rosario Robles. Que se le aplique la ley, desde luego, cuando se le considere culpable después del juicio. Entonces estamos viendo realmente un batidillo en materia de justicia. Está el discurso de López Obrador cotidiano de que ya se acabó la corrupción, de que cero impunidad, de que las cosas son distintas, pero los hechos nos muestran este tipo de cosas, acusaciones muy mal hechas, información falsa que dan los propios testigos protegidos. También está por ahí el de Ayotzinapa, el Gildardo, que también es testigo protegido y estuvo diciendo una gran cantidad de mentiras sobre el caso. Ya las recientes grabaciones e información que dio la Sedena, pues ya tiró para abajo todas esas mentiras que había estado diciendo. Entonces, realmente tenemos que cuestionarnos como sociedad. Oye, ¿se está manejando bien la figura de testigo protegido? Pues al menos en estos dos casos centrales, Ayotzinapa y Odebrecht, no, porque están diciendo mentiras y no están dando elementos suficientes y fehacientes para lo que se buscaba. En un caso, aclarar con toda transparencia el asunto de Ayotzinapa, y por otro, ir por los peces gordos del caso Odebrecht. Doctor José Antonio Crespo, ¿habría, como dicen ciertos sectores, la posibilidad de que existiera un pacto de impunidad a través de Lozoya para los peces gordos y el gobierno actual, en tu opinión? Mira, tal vez para algunos sí, para otros no. Yo lo que he estado viendo, y desde luego no soy el único, es una aplicación selectiva. Y de eso no se trata. El combate a la impunidad tiene que ser parejo. Y eso es lo que ofreció López Obrador. Pero estamos viendo selectivamente la aplicación de la ley a los adversarios, a los panistas, que desde luego que tienen que ir a la cárcel si incurrieron en delitos. Pero si están muy flojas las pruebas que se presentan, pues entonces más bien parece un uso político de la ley. Y con los que están cercanos a López Obrador, pues pasa el tiempo, se hacen patos, se diluye la cuestión. Yo sí creo, porque así lo he sostenido desde antes de la elección misma, que iba a haber un pacto de impunidad con Peña Nieto. No necesariamente con otros actores o otros peces gordos, a lo mejor también, pero con Peña Nieto sí. ¿Por qué? Porque fue el propio López Obrador que desde el 2016 hizo esa oferta en uno de sus libros. Dijo, yo le digo a este gobierno que no se preocupe, que nos deje llegar, que no nos ponga trabas, como según él lo pusieron en 2006, pero que no nos ponga trabas, y a cambio de eso vamos a hacer borrón y cuenta nueva, nos vamos a centrar en el futuro y en el presente, pero que no se preocupen. Y lo estuvo repitiendo durante toda la campaña. Hasta decía, miren, vamos a dejar de lado eso, yo no voy por la venganza,
para que no sientan que el mundo se les venga encima. Entonces él la ofreció. Y dado que la situación de Peña Nieto pues era complicada, su candidato no subió del tercer lugar, estaba en pleito con Ricardo Anaya, precisamente que lo amenazó con llamarlo a cuenta si llegaba a la presidencia, y simplemente quedó la posibilidad de pactar con López Obrador. Recordemos que aunque hoy en la mañana dijo López Obrador, hay que insistir en que no se nos pase el tiempo para que se aclare y en su caso se aplique la ley a Peña Nieto, que en la consulta esta de agosto, para que se enjuiciara a los expresidentes, pues López Obrador, el presidente, dijo, yo no estoy de acuerdo con eso. No fue a votar a final de cuentas, pero él dijo, mi postura es que no estoy de acuerdo, que mejor veamos a futuro. Entonces, yo sí creo que hay algo ahí, con Peña Nieto por lo menos, no podría decir de otros personajes, pero yo sí sigo insistiendo, y la realidad no nos desmienta, habrán elementos para suponer que sí hubo un pacto con Peña Nieto, un pacto de impunidad. Bien, nos queda un minuto. No sé si en ese minuto tú quieras agregar algo que tal vez yo no generé con mis preguntas y que tú quieras darle a conocer a la gente o dar tu opinión con respecto a este tema, pues tan delicado, porque independientemente de que seas de cualquier partido, que apoyes este proyecto, no lo apoyes, lo que sí queremos y necesitamos urgentemente en México es un combate, pero a fondo, en contra de la corrupción. Y eso todos. Yo diría que se cuestione ya seriamente si el fiscal debe seguir en su cargo. Ya lleva 3 años y no ha entregado nada. Y está distraído con cuestiones familiares o persiguiendo pues, figuras menores. Que se cuestione ya seriamente. Dice el presidente que sigue confiando en él. Creo que es uno de los pocos que sigue confiando en él. Segundo, que se ponga un límite de fecha para mantener como testigo protegido a Lozoya, porque él sigue feliz de la vida, a lo mejor ya no va a ir a cenar o lo hará a escondidas, pero sigue en una situación de privilegio a cambio de ¿qué? De mentiras, a cambio de datos y fuentes que no checan, que no corresponden con la realidad. Habría que poner un límite y entonces ya después, si no se cumplió nada, si no otorgó nada importante, pues entonces ya aplicarle la ley a él, como el corrupto confeso que es, él ya se confesó como corrupto del Odebrecht. Sí, porque decía el presidente, es un testigo de corrupción. No, no solamente testigo, es confeso, efectivamente, como lo dices, exactamente. José Antonio Crespo, pues te agradezco mucho que aceptaras la invitación para que nos ayudes a poner en contexto esto sobre Emilio Lozoya, que nunca pisó la cárcel desde que llegó de España, se fue a un hospital, luego a su casa, nada sabíamos de él y ahora de repente aparece comiendo elegantemente. Te agradezco mucho. Con mucho gusto, Rubén. Buenas noches. Muy buenas noches, el doctor José Antonio